Hemos estado dando seguimiento a lo que ocurre con el huracán Delta, que la mañana de este miércoles ha estado afectando ya buena parte de la península de Yucatán. Este huracán que se abrió paso rápidamente en esa entidad y que pues resurgirá también en el Golfo de México más tarde, pero la llegada de Delta ha implicado una serie de afectaciones muy importantes en diversas comunidades y quienes lo están documentando y pues alertando sobre la necesidad de atender estas afectaciones, particularmente con los sectores más vulnerables, es precisamente los integrantes de Movimiento Antorchista, esto en Yucatán. Tenemos en la línea y agradecemos que se encuentre con nosotros precisamente su dirigente estatal aquí en Agencia Central de Noticias, Leida Ramírez Huerta. Nos acompaña en este enlace. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Francis. Muchas gracias a tu auditorio y a ti por tomarnos estas declaraciones que creo yo son importantes para todos. Platíquenos cuál es la situación, sobre todo porque el sureste mexicano ya había sido afectado también por fenómenos naturales en lo que va de este año. No se vio el apoyo gubernamental y ahora se suman los efectos de Delta. Sí, definitivamente. Yucatán le dio de sobremojado. Recientemente pasó por acá la tormenta tropical Cristóbal que afectó al Estado de manera importante, cuyos daños ascendieron a 4,000 millones de pesos según fuentes oficiales del gobierno del Estado. Hace unos días, la semana que acaba de concluir, estuvo también presente la tormenta tropical Llama, que afectó fundamentalmente a 3 municipios, Río Lagartos, Tizimín y Valladolid. Y ahora tenemos a Delta, que para desgracia de los habitantes de esta zona, nuevamente es el oriente yucateco el que se ve más afectado por este fenómeno natural. Yo quiero decir que, como siempre, nuestra preocupación está encaminada hacia los sectores más vulnerables, como efectivamente lo acabas de mencionar. Fundamentalmente porque hay daños considerables ya de por sí de Gama y ahora se suman los de Delta en lo referente a vivienda. También en lo que concierne a los cultivos, ya de por sí Cristóbal había destruido el 85% del total de los sembrados del estado. Ahora nuevamente, aun cuando los campesinos volvieron a sembrar, esos cultivos están siendo afectados nuevamente por este huracán. Y bueno, ya no se diga de la infraestructura carretera y de las pérdidas que, aun cuando no se cuantifican, sufren todos los yucatecos humildes, sobre todo en sus pertenencias particulares. Es cierto que el ejército está implementando el plan de N3 y también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han estado auxiliando a la población, pero definitivamente sigue haciendo falta un mayor apoyo fundamentalmente del gobierno federal. Es cierto también que el gobierno estatal ha estado realizando algunos recorridos, ha estado también al pendiente, pero la ayuda sigue siendo insuficiente. Esa es nuestra preocupación y nosotros, en lo poco que hemos podido hacer, hemos puesto a disposición de la gente que lo ha necesitado las casas de cultura y los albergues estudiantiles que tenemos en distintos municipios del estado. Que están funcionando como albergues temporales. Así es, están funcionando como albergues temporales, obviamente en coordinación con los ayuntamientos correspondientes, sobre todo porque sí se necesita que la gente que llega a guarecerse ahí, pues sea atendida como se requiere, sobre todo en la cuestión de alimentación, y dada la pandemia también, pues considerando y conservando la sana distancia. Estamos platicando con la dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Yucatán.
Hemos visto cómo la Federación ha estado pues haciendo recortes en el presupuesto federal. Recientemente extinguió estos fideicomisos precisamente para destinarlo a obras insignia que están en la zona sureste del país. Sin embargo, no estarían atendiendo, digamos, estas afectaciones que ustedes mencionan. Considera que se debería de hacer un replanteamiento dentro del presupuesto de egresos que estarán discutiendo en la Cámara de Diputados para destinar recursos extraordinarios a estas afectaciones? Sí, definitivamente. El hecho de que el Congreso de la Unión haya aprobado recientemente la desaparición de 109 fideicomisos afectando a la cultura, a la ciencia, pero también al Fondo de Desastres Naturales, que de alguna manera ayudaba a paliar algunas cuestiones en situaciones como las que vivimos en estos momentos. Creo yo que sí se debiera hacer un replanteamiento. Nosotros insistimos en que los más afectados, como siempre, es la gente humilde, es la gente menesterosa que sufre los embates de los fenómenos naturales y que no tiene los medios para salir adelante. El presidente de la República, su lema de campaña fue primero los pobres. Y la verdad es que con estos recortes, con esta desaparición de los fideicomisos y en particular el Fonden, no ayuda en nada, ni su eslogan de campaña, y mucho menos ayuda a la gente que tanto lo necesita. Nosotros sí nos pronunciamos en el sentido de que se reconsidere y de que realmente se dé una alternativa real a la problemática que están viviendo miles de familias. Bueno, yo diría que prácticamente todos los estados del sureste estamos viviendo afectaciones muy lamentables y que sí se necesita la participación y la aportación del gobierno federal. Usted mencionaba que tendrían que ser rubros en específico, o sectores destinados a la vivienda social y a la obra pública, que son precisamente los más castigados en el proyecto de presupuesto que ha enviado el gobierno federal. ¿Estos son los rubros prioritarios que tendrían que reconsiderar? Sí, además el campo, el apoyo al campo, la parte agrícola también ha sido afectada severamente. Yucatán es uno de los estados también que produce miel para la exportación, y también desde Cristóbal y ahora todavía más la explotación apícola se ha ido a pique, y creo que en esos aspectos también en el ámbito agropecuario se debe reconsiderar esa situación. Pues vamos a estar atentos. Entendemos que el peligro sigue latente para las familias que han tenido que pues dejar sus hogares para tratar de ponerse a salvo de los efectos de Delta, y pues estamos en comunicación. Entendemos que esta es la vida cotidiana que están viviendo los yucatecos, y atentos a lo que digan las autoridades y al pendiente también de lo que dicen las organizaciones sociales. Le agradecemos muchísimo a Aleida Ramírez Huerta, dirigente del movimiento antorchista en Yucatán, compartiéndonos lo que viven estos habitantes del sureste del país con la llegada de Delta. Buenas tardes para usted y seguimos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias, Francia. Hasta luego. Así esta delicada situación en la zona sureste del país, en donde falta un apoyo más decidido del gobierno federal para atender las afectaciones. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.